Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo. Yo le llamé a este episodio Viviendo en lo Invisible. Particularmente cuando tenemos estudiantes que tienen enfermedades crónicas de salud, enfrentan muchos desafíos dentro de la vida universitaria. Este episodio pretende visibilizar esos desafíos que enfrentan estos estudiantes universitarios con condiciones crónicas de salud y cómo a través de su experiencia, porque va a depender el momento en que ellos hayan adquirido su condición, son esas etapas que ellos enfrentan inclusive dentro del escenario universitario. Aunque las condiciones crónicas no siempre son visibles, su impacto en la vida académica y personal es profundo. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre muchas de estas historias que yo he vivido a través de mi experiencia como consejera, que tú puedes observar desde mi perspectiva, esa historia de lucha, de apoyo y de resiliencia. Para entrar en contexto, me gustaría explicar qué es una condición o una enfermedad crónica de salud. Es una afección que dura al menos un año y requiere de atención médica continua, o que limita las actividades del diario vivir, o ambas cosas. Muchas de estas condiciones pueden ser temporeras, otras podrían ser permanentes, unas podrían verse a corto plazo y otras pues son diagnósticos de toda la vida. Algunos de los ejemplos de algunas enfermedades crónicas de salud incluyen enfermedades autoinmunes, diabetes, cáncer, epilepsia, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiples, enfermedades del sistema digestivo, que puede ser colitis, Crohn's disease, y enfermedades relacionadas al dolor crónico. La realidad es que estas enfermedades crónicas no solo afectan el cuerpo o la actividad física de esta persona, sino que también afecta muchas áreas de su vida. Afecta su físico, emocional, afecta su rutina diaria. Yo recuerdo hace un tiempo atrás como una joven que conocí, no de carácter como consejera, así como, voy a decir, como si fuese compañera de vida o simplemente amiga, que ella adquirió su condición de Crohn's disease, pienso que fue como a los 17 o 16 años, y ella era una joven atleta, una joven sumamente activa en todas las áreas de su vida, estaba en el equipo de baloncesto, era parte, ¿verdad?, de muchas actividades de su escuela, tenía un peso pues saludable o razonable, y cuando ella adquiere esta condición, literalmente ella tuvo que dejar sus pasiones, que incluían las artes y también el atletismo en su equipo de baloncesto. Ella perdió peso significativamente, a tal magnitud que yo recuerdo verla tal vez como de 80 libras. Y inclusive una de las cosas que recuerdo que nunca voy a olvidar fue cuando ella mencionaba como parte, ¿verdad?, de su experiencia con su condición, que ella se miraba al espejo y ella decía, ella no reconocía a esa persona porque esa persona no era lo que ella era antes. Prácticamente lo que ella miraba ante sus ojos era una persona frágil, una persona que literalmente estaba muy enferma, que hasta físicamente no se parecía a ella porque había perdido tanto peso que ella no podía ni autorreconocerse. Y muchas veces eso es parte, ¿verdad?, de los alcances que puede tener una condición o una enfermedad crónica de salud en la vida de una persona. Este cambio tan súbito en todas las áreas de su vida, pues
llega el momento que la persona se siente triste, se siente con desesperanza y pudiera necesitar de ayuda psicológica que le pueda ayudar a manejar mejor todos estos cambios y que en la medida sea posible aceptar su condición y redefinir su nueva vida. La realidad es que el tener una condición crónica de salud trae grandes desafíos para la persona. Yo nunca voy a olvidar que tuve una estudiante que me decía, que inclusive hay una entrevista de ella aquí en los primeros episodios del podcast, pero siempre recuerdo que ella dice, yo aprendí a vivir con el dolor. Y es como esta persona, este joven que prácticamente está en retos universitarios y a la vez está enfrentando unos grandes desafíos con el manejo del dolor todo el tiempo. Inclusive yo recuerdo cómo hasta cierta manera muchos de mis estudiantes han mencionado el hecho de la magnitud de su dolor, cómo ellos pueden identificarlo como, mira, es como un puñal que prácticamente todas las enfermedades digestivas, crónicas, que es como un puñal en el intestino. Todos estos síntomas que se reflejan en ellos, cómo impactan su vida diaria. Inclusive parte de los grandes retos que enfrentan estos jóvenes, que si su condición comienza en la adolescencia, tal vez en high school, pues ya cuando están en la universidad, pues ya han enfrentado tantos desafíos que simplemente ya en la universidad pues pueden manejar mejor su condición, aunque en la universidad se enfrentan otros estresores, que eso, ¿verdad?, vamos a hablar más adelante, pero otro de los grandes desafíos de estas personas que tienen alguna condición o una enfermedad crónica de salud son sus recaídas. Y las recaídas muchas veces son desenlaces de malas decisiones, pueden ser fortuitas, ¿verdad? Puede ser una recaída fortuita por una enfermedad, tal vez tuvo, ahora mismo que se está dando todo esto, que si el COVID, ¿verdad? Todas estas cosas podrían impactar a esta persona y traer una recaída, pero comúnmente estas recaídas están muy conectadas al manejo del estrés, están muy conectadas a la alimentación y a hábitos saludables que acogen, ¿verdad?, estas personas a medida que están enfrentando y conociendo su condición. Y por eso le digo que esto es el gran desafío, porque a medida que me trato de llevar mi vida como la llevaba antes, que recuerdo mucho que me dicen eso, es que yo quiero vivir, yo quiero ser igual que antes. Y la realidad es que en muchas de estas condiciones no hay vuelta atrás. Simplemente yo tengo que conocer cómo tener la mejor vida aún con mi condición. Prácticamente el enfrentar el reto de me comí esto, no me cayó bien. Yo recuerdo a esta joven que decía, pues me comí esto y terminé en el hospital. Y muchas veces ellos reconocen y saben que tal vez no pueden comer tal cosa, pero aún así se arriesgan y creyendo de que como me siento bien, como estoy estable, pues puedo hacerlo. Y la realidad es que desemboca en una recaída. Y por eso es bien importante este proceso de conocerse. Puedo entender que muchas veces es el hecho de que prácticamente estás volviendo a conocer tu cuerpo, cómo responde, cómo asemeja los alimentos, cómo asemeja el que yo vuelva a hacer ejercicio, por ejemplo. Y entonces trates de hacer muchas cosas que tal vez no hacías antes y que creías que podías hacerla ahora porque te sientes bien, te sientes estable y da la casualidad que tu cuerpo no las asemeja de la misma manera. Y entonces es como repensar hasta cierta manera, ok, ¿cómo voy a organizar esto para que pueda encajar? ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Cómo debo empezar a hacer ejercicio? Tal vez, ok, mira, voy a empezar con 5 minutos y después con 10 y ir tanteando hasta la medida que pueda tu cuerpo responder de manera efectiva y sirva a favor tuyo y no en contra. Y cuando estos jóvenes llegan a la universidad, además que están
trabajando con toda su condición, con todos los retos que significa el tener una condición o una enfermedad crónica de salud, enfrentan otros desafíos, y es que muchas veces no pueden controlar las recaídas fortuitas, ¿verdad? A esas me refiero. O simplemente toman una mala decisión y puede surgir una recaída. El hecho de que su condición, mientras esté no estable, puede traer grandes desafíos. Así que el no tener flexibilidad en los exámenes, el ausentarse o tener acceso a sus clases de manera remota, muchas veces son grandes modificaciones que pueden ayudar significativamente a este joven a competir en iguales condiciones. Yo recuerdo, yo tuve un joven con una enfermedad crónica de salud, trató, ¿verdad?, lo más que pudo, pero a medida que el semestre avanzaba y que el estrés de todas las demandas académicas aumentaba, literalmente terminó hospitalizado. Y entonces esto trae los grandes desafíos, que si el estudiante está en programas que requieren que esté de manera presencial, pues entonces presenta estos grandes retos de cómo va a reponer el material, cómo se va a poner al tanto de este material. Siento que es un estresor adicional muchas veces para ellos, porque yo no quiero estar enfermo, entonces, pero su cuerpo ya, ¿verdad?, dice, mira, ya no doy para más nada, y ahí empiezan los grandes retos con ellos. Y también hay grandes retos en términos de la facultad. La facultad muchas veces piensa que porque siempre hay alguien que miente, o que siempre que hay alguien que quiere pasarse de listo, en general, todos los estudiantes que tengan algún impedimento, alguna diversidad funcional, trabajan de la misma manera. Y simplemente el hecho de cómo su condición es totalmente invisible, hacen juicio muchas veces sobre el estudiante. Por ejemplo, yo recuerdo esta joven que era juzgada simplemente por su maestra cooperadora, porque su condición estaba tan inestable que ella pues tendría que ausentarse, llegó a estar también hospitalizada, y entonces la maestra cooperadora no entendía. Porque también tenemos un gran reto, y es que el estudiante con alguna diversidad funcional, o en este caso un estudiante con una enfermedad crónica de salud, muchas veces no quiere verbalizar, no quiere mencionarle eso a nadie. Él está haciendo o está trabajando sus propias luchas y no desea estar diciéndole como que sus problemas a nadie. Y eso trae otro reto para nuestras oficinas, porque si el estudiante no menciona, no trae a colación sus necesidades particulares, entonces ¿cómo se va a trabajar con ellas? ¿Cómo podemos ayudar a que él pueda competir en iguales condiciones? Yo no quiero generalizar, ¿verdad?, en términos de la facultad, quienes sí, quienes no, ni nada de esas cosas, eso no viene al caso. Simplemente hay el sesgo, ¿verdad?, y el juicio de que como yo no veo, ¿verdad?, tu necesidad, como yo no veo tu impedimento, pues simplemente tú no estás nada. Nada más retante que este tipo de pensamiento que pone juicio desde el inicio solamente por la visibilidad de la condición. Recuerdo el semestre pasado que estuve hablando con algunos profesores, y algunos de ellos me decían, pero ¿por qué ellos no me dicen las cosas? Porque si él me dijera lo que tiene, pues entonces yo ahí trato de ayudarle. Y tenemos ese gran reto, ¿verdad?, de esa divulgación de la condición, que muchas veces para el estudiante es desafiante. El explicarle cuál es su condición, cuáles son las limitaciones de su condición, porque a veces él está conociéndose a sí mismo, está conociendo su condición, y aunque, ¿verdad?, tiene nombre, tiene apellido, su condición, pero simplemente está conociendo cómo su cuerpo responde ante ella en muchas ocasiones, y no puede poner en blanco y en negro su condición, simplemente está tratando de ver cómo en su camino, su condición puede estar de la mejor manera o ser lo más estable posible. Otro gran reto que vemos dentro de estos jóvenes universitarios es el aislamiento y el rechazo muchas veces social, porque
simplemente yo no veo tu condición. Si bien puede haber rechazo de la facultad por la invisibilidad de su condición, también el rechazo pudiera darse por personal no docente, pudiera darse a través de sus propios pares, aunque ese apoyo que reciben de sus pares muchas veces es más genuino y más solidario que otras personas, inclusive hasta su propia familia, porque tienden a tener también muchas barreras que aunque su familia inmediata puede entender, pero esa familia extendida muchas veces no comprenden los alcances de su condición y cómo esta condición impacta, ¿verdad?, su día a día. Y entonces cuando hacen o toman decisiones, pues toman decisiones a base de lo que pues, generalmente disfrutan en general toda la familia, pero no se hacen esas modificaciones para ser integrados en actividades familiares. Parte de los grandes desafíos que han tenido que también hacer estos estudiantes universitarios con enfermedades crónicas de salud está relacionado mucho a sus hábitos de organización, a esa disciplina con la medicación, a desarrollar herramientas de autocuidado. Si ellos no trabajan sus hábitos de organización, va a llegar el momento que se va a acumular su tarea y se aumenta sus niveles de estrés y puede desembocar en una recaída. En el caso de no tener adherencia al tratamiento y olvidar su medicación, pues puede también desembocar en una recaída. Si el estudiante no desarrolla herramientas de autocuidado, no va a poder manejar adecuadamente el estrés, ¿verdad?, académico, y puede también tener alguna recaída. Por eso es tan importante, ¿verdad?, desarrollar todas estrategias que permitan que el estudiante pueda mantener el mejor cuidado de su condición. Si bien hay una responsabilidad en el estudiante, claro que la hay, también una responsabilidad en las políticas institucionales, en el personal, en adiestrar el personal que permita conocer, ¿verdad?, las necesidades particulares de esta población. Gracias al COVID hemos logrado tener mayor oportunidad o disponibilidad de cursos híbridos, de cursos a distancia, que muchas veces permiten que estos estudiantes se puedan beneficiar cuando tienen momentos de recaída. Pero todavía falta mucho por hacer. Siento que las universidades, luego de la pandemia, como que han abandonado la importancia de los cursos a distancia y esto pues definitivamente trae igualdad para aquellos estudiantes que no pueden estar de manera presencial. Y siento que el hecho de tener la opción de que el estudiante pueda llegar como él entienda, por ejemplo, que pueda llegar presencial, que pueda llegar virtual, permite que el estudiante pueda, a medida que maneja su condición, determinar cuál es la mejor forma de aprendizaje para él. Definitivamente tenemos que erradicar ese estigma hacia las enfermedades invisibles simplemente porque no lo veo, no lo creo, no es la mejor opción. Debemos ser sensibles hacia las personas que tienen enfermedades crónicas de salud y trabajar con ellos con empatía, reconociendo que ellos también enfrentan grandes dificultades. En esta reflexión yo he hablado de puntos claves en términos de desafíos académicos, emocionales, la importancia, ¿verdad?, de ese apoyo social, de esa necesidad de que el estudiante desarrolle esa resiliencia ante los retos de la vida que permitan el mejor desarrollo en el escenario educativo. Los escenarios postsecundarios no pueden trabajar solos. Esto sin los estudiantes, sin conocer las necesidades particulares, sin ver, ¿verdad?, cuáles son esos apoyos que pueden brindarle al estudiante y a veces escuchándolos, comprendiendo y apoyando en todo, ¿verdad?, su proceso. Las condiciones crónicas no siempre son visibles, pero las personas que le enfrentan son increíblemente fuertes. Yo cada vez que
tengo la experiencia de compartir con algún estudiante que tenga alguna enfermedad crónica de salud, tengo mucha admiración porque aún en su diario vivir hace el esfuerzo para cumplir sus metas y no solamente académicas, todas sus metas personales. Y creo que eso es de gran valentía. Así que si tú eres algún estudiante que tiene una enfermedad crónica de salud o eres algún profesional que trabaja con la población con enfermedades crónicas de salud, es importante que entiendas que no estás solo, que con las herramientas adecuadas puedes alcanzar todas tus metas, ya sean académicas o personales, y que dentro de los escenarios postsecundarios hay siempre una oficina que es de apoyo para ti. Es importante que vayas, que solicites los servicios para que esta experiencia académica pueda ser la más adecuada para ti. Yo quiero agradecer por estar conmigo el día de hoy. Este tema me encanta, me fascina. Tengo un montón de historias de jóvenes con alguna enfermedad crónica de salud que han logrado grandes metas en su vida. Tengo por ahí la que le dije que está en los primeros episodios, que yo creo que este año se me gradúa de la Escuela de Derecho, y tengo muchos, ¿verdad?, que han alcanzado grandes logros académicos, así que sí se puede. Yo sería un irresponsable si le diría que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa. Claro que no. Van a haber grandes retos, pero estamos aquí con ustedes para momentos que necesiten el apoyo para continuar, puedan tenerlo, y estamos infinitamente comprometidos porque ustedes puedan alcanzar todo lo que quieran lograr en la vida. Inclusive dentro también de estos escenarios educativos también hay servicios psicológicos, así que muchas veces parte de este proceso, como bien les mencioné, necesitamos apoyo en todas las áreas que sean modificaciones razonables, pero también ese apoyo psicológico que me permita enfrentar y ver mi condición de una manera diferente, y no verlo como algo que ya perdí mi antigua vida, sino verlo de una manera más positiva y que permita que la enfermedad no sea solamente el foco de tu vida, sino que tú puedas alcanzar todas las metas que quieras aún con tu condición. Me encantaría saber cuál es tu historia, me encantaría saber si tienes alguna enfermedad crónica de salud, cómo has enfrentado todos estos retos. Me encantaría que puedas escribirnos a nuestra dirección de email o correo electrónico diversidadfuncionarenaccion@gmail.com y que puedas decirnos tu historia. También nos puedes conseguir a través de nuestras redes sociales como Diversidad Funcional en Acción. Yo agradecida de estar con ustedes una semana más. Un abrazo y nos vemos la próxima. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat, y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.